leer el currículum de nuestro expositor, doctor Javier Rodas Garcés, abogado desde 1987. Actualmente se encuentra doctorando en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana, Cuba, doctorando en Derecho Administrativo Iberoamericano por la Universidad de La Coruña, España. Las nuevas tendencias del derecho administrativo ecuatoriano a partir de la Constitución de la República de Ecuador 2008 y del nuevo Código Orgánico Administrativo. Así que, por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Y quiero expresar en primer lugar mi complacencia por la invitación tan cordial y tan afectuosa de Wagner y de Maribel. Ambos fueron mis alumnos, ciertamente hace algunos años en la Universidad Técnica de Machala, y me alegra enormemente verlos irrumpir con absoluto vigor y con incendiados ideales respecto a la necesidad de renovar cualitativamente la unidad y el gremialismo de los profesionales del derecho en la provincia del Oro, y bregar por su capacitación y la consolidación de sus intereses técnicos, profesionales y económicos sociales. Así que le deseo mucha suerte, Wagner, en este desafío que tiene, se ha impuesto como un liderazgo renovador que constituye ciertamente una promesa respecto de las perspectivas que tiene el gremialismo de la abogacía en el Ecuador y en la provincia de Oro en particular. La abogacía es ciertamente servicio. Los abogados estamos para servir. El servicio a la justicia, el servicio al derecho. Creo que esos valores fundamentales que han servido precisamente de orientación en la trayectoria tanto estudiantil como profesional tan exitosa, tanto de Wagner como de Maribel, me siento absolutamente honrado venir a este escenario augusto de la Corte Provincial de Justicia y participar de esta iniciativa de capacitación permanente. Siempre les he dicho a mis alumnos, nunca perdamos la capacidad de aprender. La capacidad de aprender es nuestra mayor ventaja competitiva y por lo tanto vamos definiéndonos efectivamente a lo largo de nuestra fecunda y enriquecedora vida profesional con la formación permanente, la capacitación en su concepción y en su práctica y lo que es o debería ser el derecho a partir de la Carta Constitucional de Montecristi. Y luego pasar revista a un conjunto de innovaciones normativas que en correspondencia con esos paradigmas implantados por la Constitución del 2008 se han venido dando en nuestro país y que llega finalmente a este código que es materia del presente conversatorio, el Código Orgánico Administrativo, que recoge sin duda aquellos postulados esenciales instaurados por la Constitución de Montecristi. ¿Cuáles son esos nuevos paradigmas? Que es importante tenerlos presentes para poder entender, repito, la concepción y la práctica del derecho contemporáneo en el Ecuador. Primero, partir que las dos grandes tendencias que tiene el derecho, tanto a nivel global como a nivel del derecho patrio, son, por un lado, la cultura de los derechos, la defensa tenaz de los derechos y de la dignidad de la persona. El derecho debe servir precisamente a la dignidad de las personas. Y por otro lado, la gran tendencia del giro argumentativo del derecho. Marca sin duda estas dos grandes tendencias las innovaciones fundamentales del derecho en el Ecuador. Pero ¿cuáles son en particular los paradigmas instaurados por la Constitución del 2008 y que se reflejan ahora en lo que vamos a conversar? Las nuevas tendencias, el contenido y la esencia del nuevo derecho administrativo en el Ecuador. Un derecho administrativo que pasa de ser el derecho administrativo del poder, el derecho administrativo de las potestades y de las prerrogativas y de los poderes de las administraciones públicas, y pasa a ser el derecho de los ciudadanos, el derecho administrativo
al servicio de los derechos, de las libertades y de las garantías de los ciudadanos. Es sin duda un cambio paradigmático esencial de lo que vamos a conversar justamente hoy, pero partiendo de la cita de los más importantes paradigmas que sobrevienen como consecuencia de la vigencia de la Carta Constitucional del 2008. Primero, el modelo jurídico-político de Estado constitucional de derechos y de justicia. Y entonces es necesario preguntarse respecto de cuál es la incidencia en torno a este nuevo modelo de Estado, que marca sin duda una transformación revolucionaria en la concepción de nuestra organización jurídico-política y por lo tanto tiene una incidencia fundamental en el derecho administrativo. ¿Cuál es el tipo de administración pública que le corresponde al modelo de Estado constitucional de derechos y justicia? ¿Cuál es entonces el nuevo modelo de derecho administrativo para que se corresponda con el modelo de Estado constitucional de derechos y de justicia? Primera cuestión que vamos a dilucidar. Segundo paradigma, el neoconstitucionalismo como nueva teoría del derecho, como nueva metodología del derecho y como nueva ideología del derecho. ¿Y qué significa entonces esta corriente filosófica del neoconstitucionalismo en el marco de la concepción y la práctica de la administración pública y del derecho administrativo? En tercer lugar, la constitucionalización integral del ordenamiento jurídico del país. ¿Qué significa este proceso y este fenómeno que acaece cada vez con mayor fuerza, tanto a nivel global como también en el entorno ecuatoriano, de la constitucionalización del ordenamiento jurídico y por lo tanto de qué manera incide en la constitucionalización de la administración pública y en la constitucionalización del derecho administrativo? En cuarto lugar, tener presente el paradigma de la constitucionalización de la administración pública. ¿Qué significa entonces de la administración pública y también de la administración de justicia? La constitucionalización de la administración de justicia y de qué manera ese paradigma implica innovaciones fundamentales en el quehacer de las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos en el ámbito del ejercicio de la tutela judicial para procurar el equilibrio a nivel de los tribunales competentes en materia contenciosa administrativa, el equilibrio entre el poder del Estado, el poder de las administraciones públicas y los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos. En quinto lugar, es importante tener presente el carácter de fuerza normativa vinculante de aplicación directa que tiene la Constitución y por lo tanto cuál es el hondo significado que tiene este cambio paradigmático de lo que antes era una Constitución de vigencia precaria, una cáscara vacía, un documento simplemente de carácter programático, a tener efectivamente una fuerza vinculante de aplicación directa y de eficacia inmediata. ¿Y qué implica eso en el marco del derecho administrativo y en el quehacer cotidiano de las administraciones públicas? Y por último, les llamo a reflexionar en torno a un elemento que transforma radicalmente el sistema de fuentes del derecho en el Ecuador, que es la incorporación de la jurisprudencia constitucional como fuente directa del derecho en el Ecuador. Y por lo tanto, ya no hablamos solamente de un derecho legislado, sino también que hablamos actualmente en nuestro medio, en nuestra cultura jurídica, de un derecho judicial, de un derecho producido precisamente por el órgano de cierre del sistema jurídico ecuatoriano, que es la Corte Constitucional, que se ha pronunciado, como ustedes conocen, en más diversos aspectos del desarrollo del derecho y por lo tanto va marcando las pautas de cómo debemos entender
e interpretar el derecho en el Ecuador. Bien, de eso quiero hablarles precisamente como una brevísima introducción y luego hacer referencia a los contenidos esenciales del Código Orgánico Administrativo que se inserta dentro de este proceso de transformaciones fundamentales del ordenamiento jurídico del Ecuador a partir de la Constitución del 2008. Tener una brevísima visión de cuáles son los aspectos fundamentales que regulan este nuevo cuerpo normativo, todavía vigente recién desde mayo del año 2018. Es realmente una innovación de reciente data que es necesario difundir. Y luego concluiremos con el desarrollo de lo que significa una innovación trascendental del Código Orgánico Administrativo, que es la incorporación en el sistema normativo del Ecuador del derecho fundamental a la buena administración pública. Y por lo tanto el Código Orgánico Administrativo en ese aspecto pasa a formar parte del bloque de constitucionalidad al incorporar precisamente junto a la Constitución y a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos un derecho que crea el Código Orgánico Administrativo y que lo reconoce, el derecho de los ecuatorianos a tener una buena administración pública. ¿Pero qué significa a la luz del propio contexto normativo del ordenamiento jurídico del país? ¿Qué debemos entender por buena administración pública? Y cómo debe efectivamente operativizarse ese concepto a través de la práctica cotidiana en la relación entre los ciudadanos y los órganos del entramado institucional del Estado que corresponde a la administración pública. Bien, esta es la brevísima esquematización que quiero presentarles inicialmente para ir desarrollando. Sé que hay 2 horas de intervención, distinguido Magner, para poder conversar, y para eso he traído precisamente este documento de ayuda a memoria que lo tienen en sus manos, que sirva precisamente para irnos orientando en lo que debemos entender por las innovaciones y las nuevas tendencias del derecho administrativo en el Ecuador. Sí, estamos ciertamente frente a un nuevo derecho administrativo, el derecho administrativo cuyos postulados esenciales emanan de la Constitución de la República del 2008 y que se concreta magníficamente en este Código Orgánico Administrativo, pero también quiero hacerles presente del año pasado también, de octubre, el COA es de mayo, entró en vigencia, pero en octubre del año anterior también se expidió la Ley Orgánica para la optimización y eficiencia de trámites administrativos, que contribuye precisamente a fortalecer la nueva visión de lo que debemos entender por derecho administrativo en el Ecuador y el nuevo rol que debe cumplir la administración pública en el marco de los postulados del Estado constitucional de derechos y justicia. Primero partamos de la remarcación de esas 2 grandes tendencias del derecho en el Ecuador. Las 2 grandes tendencias del derecho general en el Ecuador son la cultura de los derechos. Ahora hablamos permanentemente de la defensa tenaz de los derechos, y para eso no solamente nos remitimos a la Constitución de la República, que establece un catálogo ambicioso de derechos y un amplio programa prestacional a cargo del Estado, los derechos del buen vivir, que hacen no otra cosa que responder al objetivo estratégico marcado por la Constitución de Montecristi, que es precisamente el buen vivir como norte estratégico, como utopía, como aliento utópico de lo que debe ser efectivamente la organización del Estado y la razón de ser de la administración pública y de su legitimación a través de su ejercicio cotidiano. El buen vivir, los derechos del buen vivir, el régimen del buen vivir, todo lo cual está consagrado en la Constitución de la República,
que nos conduce entonces al concepto de una administración pública al servicio del buen vivir. Y junto a los derechos del buen vivir, los derechos de libertad, los derechos de protección, los derechos de participación, los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, los derechos de las personas de atención prioritaria y los derechos hasta de la naturaleza. Y junto a eso, haciendo alusión al bloque de constitucionalidad, el conjunto de derechos que nos traen los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, estamos ciertamente en el derecho ecuatoriano con una distinción de una tendencia marcada que es precisamente la cultura de los derechos. Eso no era parte de nuestra formación, al menos los que tenemos unos 3 décadas y más hacia atrás, de nuestra formación en las aulas universitarias. Era impensable una materia referida a derechos humanos. Era el derecho fundamentalmente de carácter privado, el derecho civil, el predominante en nuestra formación. Y en consecuencia, hablar de derecho público, hablar de derechos humanos, hablar de derechos fundamentales, era realmente una rareza en nuestra cultura jurídica y en nuestra formación. En consecuencia, es necesario que tengamos presente esta primera gran tendencia del derecho ecuatoriano, la tendencia de la cultura de los derechos. Y por otro lado, la gran tendencia del giro argumentativo del derecho. Antes, el derecho en el Ecuador era fundamentalmente enmarcado dentro de los preceptos legales y predominantemente eran las reglas como normas que contienen aspectos relacionados con presupuestos fácticos y consecuencias jurídicas, las que fundamentalmente hacían el corpus del derecho en el Ecuador. Y pasar de un derecho de reglas, que ha sido el tradicional en el Ecuador, a un derecho de principios y de valores, de lo que está efectivamente llena la Constitución de la República, y lo están los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y ahora lo está, y lo vamos a revisar a continuación, el Código Orgánico Administrativo. Hablamos entonces de un derecho principialista, de un derecho de principios, de un derecho de valores. Principios y valores que también son normas vinculantes y de aplicación obligatoria, directa e inmediata. ¿Sí? No solamente que orientan la interpretación y la aplicación del derecho, tienen que efectivamente aplicarse por parte de todos los operadores jurídicos. La administración pública, la administración de justicia, los abogados cuando hacemos nuestros alegatos. Fundamentar nuestras defensas y nuestras argumentaciones a través de los principios y de los valores de los que está lleno el derecho ecuatoriano actualmente, junto con las reglas. Antes los principios no eran sino meras declaraciones que no tenían la eficacia y la aplicación directa. Ahora se convierte efectivamente en mecanismos de aplicación obligada en todo tipo de decisiones por parte de los órganos del poder público. En consecuencia, estamos frente a un derecho principialista. Y no es lo mismo la interpretación del derecho con sujeción a reglas que la interpretación del derecho con arreglo a principios y valores. Se requieren ciertamente de nuevas estrategias argumentativas, de una hermenéutica distinta a la que habíamos estado acostumbrados en la aplicación tradicional del derecho, exclusivamente enmarcada en la ley, en los preceptos legales, y decíamos la ley es la ley, y aplicábamos a rajatabla como sinónimo del derecho en el Ecuador. Pero ahora el derecho no solamente constituye reglas, no solamente constituyen preceptos normativos de carácter legal,
sino fundamentalmente un conjunto de principios y de valores que emanan de la Constitución de la República, de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y también de otras leyes como el que vamos a estudiar ahora, que es el Código Orgánico Administrativo. Esas dos grandes tendencias, tenerlas presentes para poder entender el momento del desenvolvimiento histórico del derecho actualmente en el Ecuador. Y luego pasar revista a los 5 paradigmas que habíamos establecido que dimanan del texto constitucional y su incidencia que tiene en la nueva concepción y en la nueva práctica del derecho administrativo y en el quehacer cotidiano de la administración pública. En primer lugar, el Estado constitucional de derechos y de justicia que consagra la Constitución de la República es un Estado donde la Constitución constituye la centralidad del ordenamiento jurídico del país. Pero ustedes dirán, siempre hemos tenido constituciones desde 1830 que nos fundamos como república. Sí, pero es importante tener presente cuál es el rol que en cada etapa histórica se ha asignado a la Constitución de la República. Tener una Constitución que solamente haga la diagramación del poder y sea una norma de carácter programático, o tener una Constitución que tenga fuerza normativa y aplicación directa y eficacia inmediata. He allí la diferencia entre el Estado constitucional de derecho que establece la actual Constitución de la República con las constituciones que hemos tenido a lo largo de la historia en el Estado ecuatoriano. Su aplicación directa, su eficacia inmediata marca entonces la diferencia, porque la Constitución se convierte en la centralidad del ordenamiento jurídico del país. Y es un Estado de derechos porque efectivamente la razón de ser de la organización estadual es la defensa y la promoción tenaz de los derechos. Y es de justicia porque estamos adoptando efectivamente la concepción del Estado justo, del Estado volcado al servicio de la dignidad de las personas, de un Estado volcado a la defensa y a la plasmación práctica de los derechos. El Estado de justicia, el Estado constitucional, el Estado de los derechos. Marca entonces la necesidad de hacer una renovación conceptual y operativa del modelo de administración pública. Cuando hablamos de derecho constitucional, hablamos de dos categorías: el poder y la libertad, el Estado y los ciudadanos, el conjunto de prerrogativas y de potestades y atribuciones y privilegios que tiene el poder público y el conjunto de libertades, de garantías y de derechos que tenemos los ciudadanos. Y cuando hay fricciones entre el ejercicio de las potestades del Estado y el ejercicio de las libertades y derechos y garantías de los ciudadanos, se produce efectivamente un conflicto de carácter constitucional. El derecho constitucional tiene sus remedios procesales, el derecho procesal constitucional, y en consecuencia activamos los mecanismos previstos en el derecho constitucional para reparar eventuales vulneraciones por parte de los órganos del poder público respecto de los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos. La acción de protección, la acción de habeas corpus, la acción de habeas data, la acción de acceso a la información pública, la acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección. ¿Qué tal? Estamos activando precisamente mecanismos que hacen posible el equilibrio entre el ejercicio de las potestades del Estado, de los órganos del poder público, los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Eso es, en síntesis, el derecho constitucional. ¿Y qué relación hay con el derecho administrativo? El derecho administrativo no es otra cosa que el mismo derecho constitucional, pero concretizado. Es decir, el derecho administrativo no es otra cosa que un instrumento que hace posible plasmar en la práctica ese equilibrio al que apuesta el derecho constitucional
entre el ejercicio de las potestades de los órganos del poder público y las libertades, derechos y garantías de los ciudadanos. Claro. Entonces, el derecho administrativo establece el conjunto de regulaciones para que todo ese entramado institucional y ese aparato burocrático del Estado sirva efectivamente a los postulados constitucionales del modelo de Estado constitucional de derechos y de justicia. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de una administración pública y de un derecho administrativo en el marco de un Estado liberal de derecho, por ejemplo. No es lo mismo hablar de administración pública y derecho administrativo en un modelo de Estado social, así simplemente. Estamos hablando de una nueva configuración del derecho administrativo en el Ecuador y de una nueva configuración del quehacer de la administración pública en el Ecuador a partir del modelo de Estado constitucional de derechos y justicia. Una administración justa, una administración volcada al servicio de los derechos, de las libertades y de las garantías de los ciudadanos. Ya no una administración pública ante la cual tiene que postrarse y arrodillarse el ciudadano ante el aparato burocrático aplastante y tiránico, que ha sido siempre el modelo de burocracia y el modelo de derecho administrativo que hemos tenido en el país. El derecho administrativo tradicional, el derecho del poder, el derecho de las administraciones públicas y los ciudadanos en una posición subordinada, entre comillas, como administrados. Y no puede ser que se siga practicando este tipo de administración pública, ese tipo de quehacer burocrático frente al modelo de Estado constitucional de derechos y de justicia. Entonces es necesario que vaya acoplándose permanentemente y formándose una nueva cultura institucional, una nueva cultura burocrática en nuestro país, que entienda que el enfoque fundamental del quehacer de la administración pública es el ciudadano y su dignidad. Y por lo tanto estamos ciertamente ante un cambio paradigmático del derecho administrativo y de la administración pública en el Ecuador. Pero no es suficiente que lo diga la Constitución o que lo diga el Código Orgánico Administrativo y también de manera magnífica operativizado en el conjunto de preceptos contenidos en la Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, expedido recién el año pasado, no tiene todavía ni un año de vigencia esta ley, que marca precisamente nuevos derroteros de lo que debe ser el quehacer de la burocracia, el quehacer de las administraciones públicas y por lo tanto las nuevas concepciones del derecho administrativo en Ecuador como un derecho de los ciudadanos y ya no un derecho del poder, ya no un derecho de la autoridad. Decía que no es suficiente que lo prescriban las normas, es necesario que se vaya enraizando en la cultura cotidiana de los ciudadanos y de los operadores de las administraciones públicas. Los cambios en el Ecuador no operan por decreto. Es preciso que cada uno vaya efectivamente ocupando una posición relevante en este proceso de transformación de la cultura jurídico-constitucional y de la cultura jurídica administrativa en el Ecuador. Los ciudadanos, que son efectivamente la fuente originaria del poder y que la administración pública debe servir con lealtad, con fidelidad a los intereses y a los derechos de los ciudadanos. La concepción que tiene la Constitución de la República y el Código Orgánico Administrativo respecto a la administración pública es de una administración pública al servicio de los ciudadanos. Por eso que decimos en el derecho administrativo, administración pública que no sirve, no sirve. Administración pública que no sirve al interés de los ciudadanos con objetividad, con eficiencia, con calidad, entonces no sirve. Tenemos que cambiar en consecuencia los modelos de actuación de la administración pública para que se vaya encarnando en la práctica
estos principios y estos valores que consagran la Constitución y el Código Orgánico Administrativo respecto de los nuevos cauces que debe tener la administración pública al servicio tenaz de los intereses de los ciudadanos. Luego, ¿qué significa el neoconstitucionalismo y de qué manera influye en el quehacer y la configuración del derecho administrativo y de la administración pública en el Ecuador? Recordemos que el neoconstitucionalismo, que es una corriente adoptada por la Constitución de Montecristi, y así lo declara expresamente la primera sentencia interpretativa de la Corte Constitucional en el año 2008, es un modelo de derecho fundamentalmente principialista. No solamente un derecho afincado en reglas, sino un derecho afincado en principios y en valores. Principios y valores que tienen aplicación directa también e eficacia inmediata, y por lo tanto estamos obligados a invocar y a practicar. Así como invocamos y practicamos las reglas para la solución de un problema jurídico determinado, tenemos que invocar concomitantemente también los principios y los valores de los que se encuentra nutrido el derecho en el Ecuador, como un signo distintivo esencial del neoconstitucionalismo, como una nueva teoría del derecho, una teoría que plantea un rol fundamental a los principios y a los valores, como una nueva ideología del derecho, un derecho consagrado a la defensa de los derechos de los ciudadanos, sus libertades y sus garantías, y una nueva metodología del derecho, porque implica el neoconstitucionalismo una relación necesaria entre derecho y moral. No podemos desvincular la moral del derecho, y por lo tanto eso es el neoconstitucionalismo. Cuando la Constitución plantea el modelo de Estado justo, está precisamente tomando una opción de carácter ético y está encontrándose un nexo esencial entre lo que es el derecho y lo que es la moral. No pueden ir por andariveles distintos. Hay una conexión intrínseca necesaria entre derecho y moral. No pueden estar separados. No podemos decir que el derecho debe desentenderse de la moral. Si ese fuese la concepción, entonces diríamos que cualquier